Verán, les voy a enviar hoy lo que es el tema de ictericia. Quería hacer algunas mejoras y añadirle algunos casitos clínicos, algunos detallitos antes de enviarles. Les voy a enviar lo que es el temario de ahora, ¿no? Y les voy a enviar lo que es ictericia, más no se preocupen. Pero por favor traten de no faltar a las clases, ¿no? Porque a veces se me confían en las diapos y no está todo en las diapos. Bien, doctores, vamos a empezar con lo que va a ser un pequeño caso clínico, ¿no? Y quiero que ustedes me digan el diagnóstico. María es una niña de 3 años que es llevada a la clínica por su madre debido a hinchazón y cambios en su piel, ¿no? La madre informa que María ha estado perdiendo peso y ha estado letárgica durante las últimas semanas. Ella menciona que la familia ha tenido dificultades económicas y su dieta ha consistido principalmente en carbohidratos, ¿no? Baratos, ¿no? Entonces tiene una hinchazón generalizada, especialmente en el abdomen, cara, ¿no? Y extremidades. Tiene una piel seca, descamada y con cambios de pigmentación. Tiene un cabello frágil y delgado, con cambios de color, doctores. Tiene una distensión abdominal, ¿no? Auscultación cardíaca y pulmonar normales. No se detectan signos de infección activa, doctores. ¿Cuál sería su diagnóstico en este casito? ¿Ustedes me pueden decir, doctores? Desnutrición crónica. Porque estamos hablando de una desnutrición, pero según las características, ¿no? ¿Qué tipo de desnutrición sería, doctores? Marasmo. El Kwashiorkor, doctora. Muy bien, ¿no? Entonces sería Kwashiorkor, no nos olvidemos, ¿no? Porque si vemos nosotros lo que son las características, ¿no? Es un Kwashiorkor, ¿no? Porque aquí estamos hablando, ¿no? De un edema generalizado, ¿no? A nivel abdomen, a nivel de lo que va a ser cara y extremidades, ¿no? Y además estamos hablando, ¿no? También de cambios de coloración, ¿no? A nivel de lo que va a ser del cabello, ¿no? Entonces estaríamos hablando, ¿no? De lo que va a ser un Kwashiorkor, doctores, ¿no? Que es un déficit proteico calórico, no se olviden, ¿no? Entonces esa parte no se olviden. Bien, ahora sí vamos a irnos, ¿no? A lo que va a ser fiebre tifoidea, doctores. Voy a hablar, ¿no? De lo que va a ser fiebre tifoidea, doctores, ¿no? En lo que es, ¿no? En pediatría, ¿no? Entonces, primero, doctores, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología, no? Me voy a ir a lo que va a ser, doctores, ¿no? A esta imagen para que hablemos de lo que va a ser, ¿no? De fiebre tifoidea. Pero primero empezaremos acá, doctores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? De lo que va a ser de una fiebre tifoidea, doctores, ¿no? Es una enfermedad infecciosa de inicio entérico, ¿no? Una enfermedad infecciosa de inicio entérico. La salmonela es un género de bacterias, doctores, ¿no? Entonces acá nosotros sí hablamos, ¿no? De qué tipo de género de bacterias es, ¿no? La salmonela es un bacilo gram negativo, móvil, anaerobio, facultativo, ¿no? Entonces estamos ante una bacteria que es gram negativo, móvil, anaerobio, facultativo. El periodo de incubación es de 7 a 20 días. Cuando nosotros hablamos de la diferencia entre lo que va a ser una salmonela y una fiebre tifoidea, cuando yo hablo de lo que es una salmonela, es algo que todos hemos tenido en algún momento, doctores, que quiere decir que es una infección, doctores, ¿no? Local, ¿no? Y que va a tener una duración de 1 día, de 2 días, doctores, ¿no? Con deposiciones líquidas y se resuelve sin la necesidad del uso de medicamentos. En cambio, cuando hablamos nosotros de una fiebre tifoidea, hay un compromiso del estado general, doctores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi paciente va a presentar náuseas, vómitos y algo que quiero que ustedes se acuerden, ¿no? Si les toquen el examen de grado, ¿no? Algo que quiero que enfaticen, doctores, ¿no? Es estas alzas térmicas persistentes. Entonces, si me toquen el examen de grado, pues voy a colocar las características, ¿no? De alzas térmicas persistentes, doctores, ¿no? Que no disminuye
pese a la administración, ¿no?, de paracetamol, ¿no? Pueden colocar antipiréticos, doctores, ¿no? Eso es una característica, ¿no?, que en estos pacientes no predomina, además de náuseas, vómitos, dolor abdominal, deposiciones líquidas, ¿no? Entonces esto no se olviden, doctores. Bien, obviamente si está mi niño con fiebre tifoidea, va a ser un niño que va a presentar rechazo a la alimentación, va a estar irritable, quejumbroso, ¿no? Bien, aquí nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no?, de lo que va a ser, ¿no?, el antígeno O, doctores, que es somático, ¿no? El antígeno H, que es flagelar, y el antígeno B de envoltura, doctores, ¿no? Entonces tenemos antígenos, ¿no? El antígeno O somático, antígeno H es el flagelar y el antígeno B se refiere a la envoltura. Bien, aquí vamos a mencionar, doctores, ¿no?, lo que es la clínica, ¿no? En la clínica estamos hablando acá, ¿no?, de lo que es fiebre tifoidea, doctores, ¿no? Está asociado a deposiciones líquidas, pero no siempre los pacientes presentan lo que va a ser las deposiciones líquidas, no se olviden, ¿no? Entonces aquí también se puede iniciar con lo que va a ser una constipación, doctores. Se puede iniciar con constipación, ¿no? Van a presentar dolor abdominal, claro que sí, por las deposiciones líquidas. Va a presentar una cefalea, presentan lo que va a ser la epistaxis, una lengua saburral, ¿no? Presentan lo que son los gorgorismos intestinales, ¿no? Y acá nosotros vamos a hablar de una tríada. ¿Cuál va a ser la tríada que debería ir en mi historia clínica, doctores, no? Va a presentar fiebre, cefalea y lumbalgia, doctores, ¿no? Entonces esta es una tríada que tenemos en los libros, ¿no? Que estamos hablando de lo que va a ser, ¿no?, fiebre, cefalea y lumbalgia, ¿no? Ahora, doctores, nos vamos a ir un poquito a lo que va a ser la fisiopato, ¿no? Que esta parte es muy importante, ¿no? Bien, doctores, voy a mencionar y luego lo vamos a plasmar en una imagen, ¿no? La Salmonella typhi se transmite principalmente a través de lo que va a ser los alimentos contaminados, agua contaminada con heces de personas infectadas, con heces, perdón, de personas infectadas, ¿no? Bien, una vez que se ingiere, ¿no?, la bacteria invade lo que va a ser el intestino delgado, ¿no? Y a nivel del intestino delgado, ¿no?, en las placas de Peyer del intestino delgado se multiplica, ¿no?, en el tejido linfoide, ¿no?, se multiplica en lo que son las plaquitas de Peyer, ¿no? Y luego invade, ingresa, doctores, ¿no?, en el intestino, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ingresa, ¿no? Penetra el torrente sanguíneo. Una vez que ingresa en el torrente sanguíneo, doctores, ¿no?, esta bacteria se va a diseminar, ¿no?, a nivel general. Una vez que esté en el torrente sanguíneo, ¿no?, es un compromiso de todo el estado general, doctores, ¿no? Porque no se olviden, ¿no?, que la sangre es estéril, doctores, ¿no? Entonces acá ya va a presentar, ¿no?, una bacteremia, no se olviden. La respuesta inmune del cuerpo no puede conducir, ¿no? Una vez que ya ingresó, ¿no? Aquí vamos a tener una respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no? Cuando ingresa cualquier microorganismo, ¿no?, dentro, ¿no?, de lo que va a ser, ¿no?, a nivel de la vía hemática, ¿no? Y aquí, doctores, ¿no?, como sistema, ¿no?, de defensa, el anticuerpo, doctores, empieza a producir, ¿no?, lo que van a ser las interleucinas 6, ¿no? Y aquí es donde se presenta esta fiebre persistente, ¿no? Y los síntomas no sistémicos de la enfermedad. Bien, entonces acá, doctores, como ingresa, ¿no?, este microorganismo, doctores, esta bacteria, ¿no?, ¿qué es lo que se va a producir de inmediato, doctores? Las deposiciones líquidas, ¿no? Entonces aquí se presenta lo que es la fiebre, las deposiciones líquidas, no se olviden. Y acá para nosotros, ¿no?, un poquito retroalimentar, vamos a hablar, ¿no?, con una imagen de la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces ingresa, ¿no?, porque el paciente, doctores, ¿no?,
ha consumido algún alimento contaminado, ¿no? Con heces fecales, doctores, ¿no? Y acá vamos a hablar, doctores, ¿no? Que ingresa a nivel del estómago. Y aquí voy a hablar un poquito de los IBPs, ¿no? De los inhibidores de bomba de protones, doctores, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes, doctores, ¿no? Que consumen, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Omeprazol, doctores, por larga data, ¿no? Que quiere decir, doctores, ¿no? Personas, ¿no? Que consumen, doctores, ¿no? El omeprazol por un mes, por 2 meses, ¿no? Y sobre todo esto ocurre en pacientes de la tercera edad, doctores, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede, doctores? Vamos a tener, ¿no? Una acloridria, doctores, ¿no? Entonces, el pH ácido del estómago, doctores, ¿no? No va a ser un pH ácido, va a ser un pH alcalino, doctores, ¿no? Porque está consumiendo, ¿qué? IBP, está consumiendo ranitidina, doctores. Entonces es más fácil en este tipo de pacientes, ¿no? Que se multiplique de inmediato una vez que ingresa, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La fiebre tifoidea, doctores, ¿no? Entonces se multiplica más rápidamente, ¿no? Durante, ¿no? 3 a 4 días a nivel del estómago, a nivel del intestino, doctores, ¿no? Entonces, posteriormente, la bacteria invade, ¿no? Lo que va a ser las placas de Peyer, no se olviden, doctores, ¿no? Que les he mencionado, ¿no? Que se encuentra a nivel del intestino. Una vez, doctores, ¿no? Que invade lo que son las plaquitas de Peyer a nivel del intestino, también, ¿no? Los folículos linfoides del intestino invaden, ¿no? El ganglio linfático mesentérico, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Penetra lo que es la mucosa, ¿no? Del intestino, doctores. Una vez que penetra la mucosa del intestino, ingresa, ¿no? A lo que va a ser a la vía hemática, ingresa a la sangre. Y acá, doctores, ¿no? Una vez que ingresa a la sangre, ¿no? Se va a diseminar, ¿no? A lo que va a ser, ¿no? A los órganos, ¿no? Al hígado, al vaso y a la médula ósea. Y acá quiero que se acuerden, ¿no? Que invade, ¿no? Primero, ¿no? Lo que es hígado, vaso y médula ósea, doctores, ¿no? Ahora, hay un órgano donde se almacena esta fiebre tifoidea, ¿no? Que tiene un tropismo, va a ser la vesícula biliar, doctores, ¿no? Entonces, se va a almacenar donde en la vesícula biliar, no se olviden, ¿no? Bien, doctores, ¿y cuánto tiempo va a estar en la vesícula biliar, no? En la vesícula biliar, doctores, ¿no? Se almacena, ¿no? Y va a estar hasta un año, doctores, ¿no? Entonces, hasta un año, ¿no? Puede estar en la vesícula biliar, doctores, ¿no? Ahora, estos pacientes, ¿no? Que presentan la fiebre tifoidea en la vesícula, doctores, no han hecho tratamiento, ¿no? Estos pacientes se les conoce como portadores. ¿Por qué, doctores? Porque cada vez que defecan, ¿no? A través de las heces, estos pacientes están contaminando, pero como tal el paciente no está con la clínica, no se olviden, doctores, no está con la clínica, por eso es que no hacen tratamiento, ¿no? Pero son pacientes que son portadores, doctores, ¿no? Y a través de las heces no están contaminando a otras personas. Bien, una vez que hemos hablado, ¿no? Un poquito de lo que es la fisiopatología, doctores, ¿no? Vamos a hablar, doctores, ¿no? De las fases de la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar, doctores, ¿no? En las semanas, doctores, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar, doctores, ¿no? Por lo que va a ser la primera semana, doctores, ¿no? Entonces en la primera semana, ¿qué presenta mi paciente, no? Va a presentar, ¿no? Lo que va a ser en la primera semana, fiebres, pero estoy hablando, ¿no? De alzas térmicas, de fiebres que van a ser ondulantes. ¿Qué quiere decir estas fiebres ondulantes, doctores, no? Que no son persistentes, ¿no? Va a estar con 38 grados centígrados, después de repente la temperatura está con 36.5, entonces son fiebres ondulantes, ¿no? Entonces sube, baja, eso se conoce como fiebre ondulante, ¿no? Y aquí van a presentar, doctores, lo que va a ser náuseas,
vómitos, ¿no? Va a presentar lo que va a ser también constipación, como les indiqué, no todos los pacientes tienen deposiciones líquidas, ¿no? Presentan constipación, compromiso del estado general, doctores, ¿no? Y acá, doctores, en esta primera semana quiero hacer énfasis, por favor, ¿no? Nosotros hemos hablado, doctores, ¿no? Que una vez que ingresa a la vía hemática, doctores, ¿no? Tiene tropismo, ¿no? Por el hígado, vaso y médula ósea. ¿A qué me voy con todo esto, doctores? Ya hemos hablado de la clínica de la primera semana, ¿no? Aquí, doctores, en la primera semana no se pide reacción de Vidal, ¿no? ¿Por qué no se pide en la primera semana la reacción de Vidal, doctores? Porque no se olviden, ¿no? Que no va a formar todavía anticuerpos, doctores, contra esta bacteria, ¿no? Contra la fiebre tifoidea no se ha formado todavía anticuerpos, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? Que la reacción de Vidal me va a dar un falso negativo, doctores. Entonces, ¿qué se le pide en la primera semana? Se le va a pedir, doctores, lo que va a ser hemocultivo, doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque el principal órgano, doctores, ¿no? Aquí también que va a afectar es la médula ósea, doctores. ¿Y qué se pide, no? Hemocultivo y mielocultivo, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a pedir? Un hemocultivo porque hemos dicho que afecta a la sangre, invade la sangre, bien, y también un mielocultivo. Preguntaron en estos últimos exámenes, ¿no? Aparte del hemocultivo, ¿qué otro examen puedes pedir? Mielocultivo. ¿Por qué pides mielocultivo? Porque aquí no se olviden que tiene un tropismo, ¿no? Por la médula ósea, no se olviden. Entonces voy a encontrar yo lo que va a ser, pues, ¿no? Esta bacteria gran negativa en la médula ósea. Entonces, ¿qué pedimos? Hemocultivo, porque hay una afectación a nivel hemática. Después pido, ¿no? Un mielocultivo, no se olviden, ¿no? Entonces, eso vamos a pedir en la primera semana. Obviamente voy a pedir lo que va a ser un hemograma, ¿no? Que es relevante, doctores, ¿no? Y vamos a encontrar lo que va a ser una desviación a la izquierda, doctores, ¿no? Acá quiero que ustedes se acuerden, ¿no? Todo lo que es a la izquierda no son bacterias. Todo lo que es a la derecha va a ser virus, doctores. Entonces acá va a presentar una desviación a la izquierda que sería una leucocitosis más una neutrofilia mayor al 75%. No, porque estoy hablando, ¿no? De desviación a la izquierda en el hemograma. Entonces, ¿qué tenemos? Leucocitosis y neutrofilia, ¿no? Mayor al 75%, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, todo lo que es bacterias es al lado izquierdo, doctores. Todo lo que va a ser virus es al lado derecho, doctores, ¿no? Y aquí se van a acordar de la doble L, que quiere decir leucocitosis y linfocitosis, doctores, ¿no? Bien, eso se va a poder observar en un hemograma. Ojo, estoy hablando acá, doctores, no de bacteria, entonces todo va a estar, ¿no? Desviado al lado izquierdo. Bien, entonces en estos pacientes, doctores, ¿no? Una vez que hemos pedido, ¿no? Lo que va a ser un hemograma, hemocultivo, mielocultivo, ¿no? Acá, doctores, ¿no? Ya se puede iniciar lo que va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Una vez que yo ya he hecho, ¿no? El hemocultivo, mielocultivo, iniciamos, ¿no? Y acá depende mucho del estado de mi paciente pediátrico, doctores, ¿no? Depende mucho de cómo está, ¿no? Entonces, si mi paciente, doctores, está, ¿no? Con una deshidratación leve, no hay mucho compromiso del estado general, ¿no? Entonces, el tratamiento que nosotros le damos es ambulatorio. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? No, el cotrimoxazol. ¿Qué es el cotrimoxazol? Está compuesto por dos medicamentos. El sulfametoxazol más el trimetoprim, no se olviden, ¿no? Entonces está compuesto, ¿no? Por dos medicamentos que va a ser el sulfametoxazol más el trimetoprim, ¿no? Ahora, ¿de cuánto vamos a utilizar, doctores? Vamos a utilizar, ¿no? Quiero, doctores, que en pediatría se acuerden siempre del 50, doctores, ¿no?
en lo que es tratamiento oral, en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría. Entonces, ¿qué le vamos a dar, no? Le voy a dar cotrimoxazol, ¿no? De 50 miligramos kilogramo peso día. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar lo que va a ser el cotrimoxazol de 50 miligramos kilogramo peso día, cada 12 horas por 5 días, doctores. Eso sería el tratamiento ambulatorio, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ahora nosotros vamos a hablar, ¿no?, de lo que va a ser la segunda semana, doctores. Aquí ya tenemos lo mismo, invasión linfática, hemática, lo mismo, doctores. Acá se va a presentar, ¿no? Acá algo característico, hay una cefalea y vamos a tener lo que va a ser una bradicardia, doctores. Y esto se le conoce, ¿no?, como bradicardia relativa. ¿Qué quiere decir, doctores? No, bradicardia relativa, y lo ponemos en mayúsculas, doctores, ¿no? Bradicardia relativa quiere decir normalmente cuando un paciente tiene fiebre, lo que se espera, doctores, ¿no?, es que exista una taquicardia, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? Que exista una taquicardia, ¿no? Pero acá, doctores, no, pese a que son estas fiebres persistentes, altas, ¿no?, aquí va a presentar lo que es una bradicardia. Esto se le conoce como bradicardia relativa, doctores, ¿no? Bien, aquí, doctores, la fiebre no cede, ¿no? Aquí mi paciente va a presentar lo que va a ser una leucopenia, ¿no? Presenta lo que va a ser constipación, ¿no? Bueno, esto varía de paciente a paciente. Hay pacientes que están constipados, ¿no? Y hay pacientes, doctores, ¿no?, que están, ¿no?, con deposiciones líquidas abundantes, ¿no? Entonces esto varía, ¿no? Bien, aquí va a presentar lo que va a ser la lengua saburral, ¿no? Entonces aquí presenta la lengua saburral, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir? ¿No? Aquí le vamos a pedir lo que va a ser laboratorios, ¿no? Le vamos a pedir lo que va a ser un hemograma, ¿no? Le vamos a pedir su hemograma, doctores, ¿no? Y aquí le podemos pedir también hemocultivo, no hay ningún problema, doctores, pero aquí ya se puede pedir, ¿no?, lo que va a ser la reacción de Vidal, doctores, ¿no? Entonces acá la reacción de Vidal, a partir de cuánto consideramos nosotros positivo, ¿no? 1, doctores, ¿no?, sobre 60, ¿no? A partir de 1 sobre 60, ¿no?, ya es positivo, doctores, ¿no? Entonces 1 sobre 60 y estamos hablando, ¿no?, de una reacción de Vidal que va a ser positivo, no se olviden. Bien. Ahora vamos a hablar de la tercera semana y después vamos a repasar fármacos, ¿no? Entonces hemos dicho, doctores, ¿no?, que aquí no va a afectar, ¿no? En la tercera semana es la peor, doctores, porque aquí va a haber, ¿no?, un compromiso, ¿no?, de distintos órganos. ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos vamos, doctores, no? Que aquí, ¿no?, principalmente se puede presentar, ¿no?, lo que va a ser una meningitis, ¿no?, una miocarditis, ¿no? Como está en la vía hemática, pues esta bacteria no puede afectar cualquier tipo de los órganos, doctores, ¿no? Y la tercera semana es la semana de las complicaciones, ¿no? Entonces puede presentar neumonía, puede presentar una pielonefritis y principalmente acá la mayoría de los pacientes va a presentar, ¿no?, lo que va a ser la perforación intestinal, ¿no? Eso es lo que va a presentarnos la mayoría de pacientes, ¿no? Bien, acá ustedes pueden pedirnos serología para fiebre tifoidea, pueden pedir la reacción de Vidal, ¿no?, que va a ser positiva desde la segunda semana, doctores, ¿no? Y la cuarta semana es la fase de resolución, ¿no?, donde todo el cuadro clínico remite, no nos olvidemos, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que conocer nosotros, porque les comento que sí ingresa, ¿no?, bastante lo que es, doctores, ¿no?, fiebre tifoidea, es algo frecuentemente que se tiene, ¿no? Y ahora, ¿no?, las infecciones más predominantes son las infecciones respiratorias, ¿no? Tenemos lo que va a ser, doctores, ¿no?, que está súper, ¿no?, elevado, doctores, ¿no?, en predominio son las infecciones respiratorias, ¿no? Y obviamente las EDAs, doctores, ¿no? La fiebre tifoidea, está lo que es el rotavirus, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a hablar, doctores, de lo que es el tratamiento, ¿no? Y acá nosotros tenemos lo que va a ser un pequeño caso clínico, doctores, ¿no?
Bien, entonces acá, por ejemplo, no tenemos lo que es Ana, ¿no? Ana es una niña de 5 años, es llevada a la consulta, ¿no? De pediatría por su madre debido a fiebres, ¿no? Altas persistentes, malestar general durante los últimos 5 días. La madre informa que Ana ha estado perdiendo el apetito y ha tenido episodios intermitentes de diarrea, ¿no? No hubo vómitos ni otros síntomas notables. En el examen físico presenta una temperatura de 39 grados, ¿no? De 39.2 grados centígrados, una frecuencia cardíaca, ¿no? De 110 latidos por minuto, ¿no? Va a presentar una presión arterial de 160 milímetros de mercurio, palidez de la piel, dolor abdominal leve a la palpación, principalmente en región de epigastrio, ¿no? No se palpa esplenomegalia ni hepatomegalia, ¿no? Ausencia de rash cutáneo, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no? ¿Cuál sería, no? El diagnóstico, doctores, ¿no? Entonces, ¿alguien podría indicarme, doctores, cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico de este caso clínico? Fiebre tifoidea. Qué cómodo. ¿Cuál sería, doctores? Sin miedo. Fiebre tifoidea. No, porque es así como están preguntando en el examen de grado, con puros casos clínicos. Para joder, Beatriz, Kelly, Stephanie. Otra Stephanie. ¿Fiebre tifoidea? Sí, es fiebre tifoidea, doctorita, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿no? Fíjense de las alzas térmicas, doctores, ¿no? Y no se olviden repasar, por favor, los signos vitales, ¿no? Que es relevante, doctores, ¿no? Respecto a lo que va a ser, pues, en pediatría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hubo un gravísimo error, doctores, ¿no? Por lo que frecuentemente les reprueban, ¿no? Y es cuando, ¿no? En el examen de grado, por ejemplo, doctores, ¿no? Colocan, ¿no? Supongamos, doctores, ¿no? Colocan en un recién nacido, en un paciente que tiene ictericia, frecuencia cardíaca de 20, la frecuencia, perdón, doctores, respiratoria, ¿no? Que colocan de 20, doctores, y la frecuencia respiratoria no es de 20 ni de 22 en un recién nacido, doctores, ¿no? Es de 60. Signos vitales, repasen, doctores, porque el jurado está demasiado exigente, les diré, ¿no? Entonces es muy importante, doctores, que repasen y que asistan a clases, ¿no? Por eso es que les exijo, doctores, no es por molestar, porque para mí, como les digo, sería fácil cobrar, ¿no? Y quien puede que asista, quien no debería, pero no me gusta, doctores, ¿no? A mí personalmente tener alumnos reprobados, ¿no? Hasta ahora, gracias a Dios, ya son 9, 10 que acaban de dar examen de grado y no hemos tenido todavía reprobados, ¿no? Si me preguntan la tasa de reprobados en todo este año, doctores, es 1, doctores. 1 a 2 desde que he iniciado desde enero, doctores, las clases. No tengo otra tasa, ¿no? Doctores, entonces tratemos de repasar, por favor. Entonces, signos vitales necesito que repasen, doctores, por favor, ¿no? Bien, entonces lo que es signos vitales en pediatría de memoria, doctores, ¿no? Porque es súper preguntado. Bien, nos vamos a ir, doctores, a lo que va a ser el tratamiento, ¿no? El tratamiento, doctores, les he dicho cotrimoxazol, pero acá como el día, ¿no? Del examen de grado que preguntaron, ¿no? Pero ¿qué haces si no tienes cotrimoxazol, doctores? Y les voy a empezar a preguntar un poquito fármaco, doctores, y necesito, ¿no? Por favor, que participen, ¿no? Entonces, supongamos, no hay cotrimoxazol, doctores, ¿qué otro medicamento, ¿no? O es alérgico mi paciente, ¿qué otro medicamento podría utilizar de manera ambulatoria? Doctora, ¿podría ser la amoxicilina? Muy bien, doctora. ¿Cloranfenicol también, doctora? ¿Perdón? ¿Cloranfenicol?
Muy bien, excelente, doctor. Bien, muy bien. Entonces podemos utilizar el cloranfenicol, ¿no? Podemos utilizar la amoxi, pero la amoxi siempre con ácido clavulánico, doctores, ¿no? Por eso es que siempre no les menciono las bacterias. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un resumen bonito de fármaco, doctores, ¿no? Que les voy a repasar fármaco, doctores, ¿no? Voy a darles un repaso de fármaco, lo estoy haciendo con mapas conceptuales, algo que sea llamativo, ¿no? Para que no se aburran, ¿no? Entonces acá vamos a hablar siempre de las bacterias, ¿no? Está excelente, doctora, la amoxi, pero siempre más el clavulánico, porque hemos hablado de una bacteria que es gran negativa, no se olviden. Entonces, doctores, no necesito reforzar mi amoxicilina. ¿Y con qué vamos a reforzar? Con el clavulánico, ¿no? Muy bien, el cloranfenicol, ¿no? El cloranfenicol se sigue usando, doctores, no sé, bueno, lo que indica el libro es que ya no se debería usar, pero en Latinoamérica se sigue usando, doctores, ¿no? El efecto adverso del cloranfenicol, doctores, es la anemia aplásica. Por eso se ha sacado del mercado, pero es el primer medicamento, doctores, ¿no? Que ha sido creado especialmente, ¿no? Para la fiebre tifoidea. Entonces está muy bien, doctores. Muchas gracias, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces cloranfenicol usamos y amoxi más clavulánico. No se olviden, la amoxi de 50 miligramos kilogramo peso día cada 12 horas por 5 días. El cloranfenicol lo mismo, de 50 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Cada 12 horas también, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, no? Vamos a utilizar, ¿no? Por 5 días, doctores, ¿no? Bien, ahora quiero que participen, doctores, ¿no? Cuando mi paciente tiene un compromiso del estado general, doctores, ¿no? Cuando mi paciente está, ¿no? Deshidratado, doctores, ¿no? Mi paciente está con alteración de la conciencia, en este caso directamente internamos, ¿no? Ahora, cuando internamos a este paciente, doctores, ¿qué medicamentos ustedes pueden utilizar? Vamos. Una ceftriaxona de 100 miligramos, doctora. ¿Estás bien, doctor? Muy bien lo estás haciendo, doctor. Excelente, ¿no? Entonces utilizamos ceftriaxona de 100. Acá les voy a corregir, doctores, ¿no? Y algo que tienen que decir, ¿no? A su jurado, doctores, es completo los antibióticos, ¿no? Entonces van a dar ceftriaxona de 100 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Los antibióticos nombre y apellido. Muy bien, cada 12 horas vía EB. Bien, doctor, bien, bien. Vamos, siguiente. ¿Qué medicamento más dan, doctores? Quiero que participen. ¿Qué otro medicamento más usamos, doctores? I don't know. Puede ser ciprofloxacilina de 500 miligramos vía oral. Estamos hablando, doc, de paciente pediátrico, pero muy bien, ¿no? Bien, doctores, ¿no? Cuando nos equivocamos siempre aprendemos más, doctores, ¿no? Eso es muy bueno. Participen y uno no se olvida cuando se equivoca, doctores. Está bien, doctor, pero esto sería en paciente adulto, doctor, y sería, ¿no? Bueno, tenemos lo que es vía EB y de manera ambulatoria, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Ciprofloxacino de 500, ¿no? Cada 12 horas y está bien. Tenemos esa presentación en comprimido y vía EB. Pero algo que les voy a recalcar en pediatría es que no se usa el ciprofloxacino. En pediatría ni en mujeres embarazadas, doctores, se utiliza lo que va a ser ciprofloxacino. No se utiliza ni ciprofloxacino, ni levofloxacino, ni moxifloxacino, ni gatifloxacino, doctores. No se usan las fluoroquinolonas a excepción de la primera generación, que es el ácido nalidíxico. Entonces, ¿por qué no se usa en mujeres embarazadas ni en pacientes pediátricos? Porque produce la osificación precoz de la diáfisis y de la epífisis. Entonces, como produce la osificación precoz de la epífisis y de la diáfisis, ¿qué nos va a provocar? Niños enanitos, niños que no van a crecer. Entonces, se utiliza a partir de los 18 años, ¿no? Cuando estos pacientes pues ya se han desarrollado, ya tienen un crecimiento
adecuado, doctores, ¿no? Y acá otro datito más, doctor, no se usa de 500 sería para pacientes adultos, ¿no? Bien, entonces no se usa, doctores, ciprofloxacino por este efecto adverso, ¿no? Pero ¿qué puedo utilizar, doctores? El ácido nalidíxico, doctores. Entonces, indícanos, si ustedes revisan el CATSUM, ¿no?, que no se debe utilizar, ¿no?, las fluoroquinolonas, que ahí está lo que les he mencionado, ¿no?, lo que es ciprofloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino, levofloxacino, ¿no? Y ahí indica en grande, doctores, a excepción del ácido nalidíxico, ¿no?, que es el de primera generación, doctores, ¿no? Entonces el ácido nalidíxico es el único medicamento que de las fluoroquinolonas se puede utilizar de 50 miligramos kilogramo peso día cada 12 horas, doctores, ¿no? Eso vamos a utilizar en internación, ¿no? Ahora puedo utilizar también lo que va a ser la cefotaxima, doctores. La cefotaxima podemos utilizar, ¿no?, de 100 miligramos kilogramo peso día cada 12 horas, ¿no? La cefotaxima, doctores. Bien, entonces hemos hablado de la cefotaxima, de la ceftriaxona y del ácido nalidíxico, ¿no? Que eso es muy importante que ustedes recuerden, ¿no? Entonces, de manera ambulatoria, doctores, ¿qué medicamentos? No hemos hablado del amoxicilina clavulánico, cloranfenicol, ¿no? Hemos hablado también, doctores, que aquí se puede utilizar, por ejemplo, doctores, ¿no?, lo que va a ser, en algunos casos se usa lo que es la eritromicina, doctores. Entonces, ¿se puede usar la eritromicina? Sí, se puede utilizar, doctores, ¿no? La eritromicina se usa de 50 miligramos kilogramo peso día cada 12 horas, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos podemos utilizar, doctores, ¿no? Bien, eso quería que repasemos un poquito de fármaco, ¿no? Y que siempre ustedes tengan otras opciones, ¿no? Porque en el último examen que hubo, pues les han dicho, ¿pero qué más usan, no? Entonces preguntaban, ¿y si es alérgico, no? ¿Y si es resistente, no? Y eso fue preguntas. Por eso estamos repasando lo que es fármaco, doctores, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a otro tema, doctores, ¿no? Antes de pasar a otro tema, esta parte les quiero aclarar respecto a la reacción de Vidal, doctores, ¿no? Hemos hablado que en la reacción de Vidal tenemos lo que es el antígeno O y el antígeno H, doctores. ¿Para qué me sirve, doctores, el antígeno O, doctores? ¿No? El antígeno O nos indica, doctores, ¿no?, las infecciones, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué me va a indicar? Las infecciones, doctores, ¿no?, actuales, de ahora, doctores, ¿no? Entonces, ¿qué evalúa? Las infecciones agudas, las infecciones de ahora, doctores, infecciones del momento, doctores, ¿no? El antígeno. Y el antígeno H, doctores, me va a evaluar, doctores, ¿no?, lo que van a ser las infecciones pasadas, ¿no? Entonces, ¿no?, si alguien pide reacción de Vidal, ¿no?, y el antígeno H está aumentado, ¿qué quiere decir, doctores? Bueno, quiere decir, supongamos que hace 3 años a mí me dio, ¿no?, lo que es fiebre tifoidea, ¿no?, y ya tengo anticuerpos. Si el antígeno O, doctores, está aumentado cuando yo evalúo, quiere decir que es una infección de ahora, del momento. Y el antígeno B de envoltura, doctores, no tiene ningún significado, ¿no? Bien, entonces lo que quiero que tomen en cuenta es antígeno O y antígeno H, doctores, ¿no?, para aclararles. Bien, no sé si tenemos alguna duda aquí, está todo claro, doctores, ¿no? Vamos a pasar, ¿no?, a otro tema que es bastante preguntado, doctores, ¿no?, lo que es atención del recién nacido, ¿no? Bien, les voy a compartir, me dan un momentito. Bien, entonces acá, doctores, vamos a empezar por lo que va a ser atención del recién nacido, ¿no? Primero, para realizar una atención del recién nacido de manera adecuada, ¿no?, nosotros tenemos que tener una ropa quirúrgica, gorro, botas, mandil, guantes, ¿no? Tenemos que tener una mesa, ¿no?, una servocuna con fuente de calor, ¿no?
tenemos que tener un estetoscopio, fuente de aspiración, nuestra perilla de aspiración, tenemos que tener el oxígeno humidificado, el equipo estéril, ¿no? Donde vamos a manejar el clam, las tijeras, la vitamina K, ¿no? Lo que son los colirios, ¿no? Acá en colirios manejamos, ¿no? Lo que va a ser la gentamicina, tenemos en colirio también el cloranfenicol, vamos a tener nuestra balanza y la cinta métrica, ¿no? Entonces todo esto nosotros vamos a tener en atención del recién nacido, ¿no? Y ahora, doctores, ¿no? Antes de describir cada uno, bueno, empezaremos de una vez. ¿Para qué es la vitamina K, doctores? Pregunta de examen de grado, ¿no? ¿Qué factores de coagulación va a producir, doctores, ¿no? Entonces, acá, ¿qué contiene la vitamina K, doctores? Contiene los factores de coagulación y acá les voy a dar un memo técnico, ¿no? Se van a acordar acá, ¿no? Que el día 27, ¿no? Les robaron la casa y tuvieron que ustedes llamar a un número de emergencia, ¿no? Y el número de emergencia, doctores, ¿no? Va a ser, ¿no? El 910, doctores, 910, ¿no? Entonces, el día 27, ¿no? Les robaron y llamaron al número de emergencia 910, doctores, ¿no? Entonces, acá, ¿qué factores produce? Produce el factor 2, ¿no? Produce, ¿no? Lo que va a ser el factor 7, produce el factor 9 y el factor 10, doctores. Entonces, la vitamina K, ¿qué factores producen, ¿no? El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, doctores, ¿no? Bien, para eso se utiliza, ¿no? ¿Dónde se aplica, doctores? Se aplica, ¿no? A nivel del pasto externo, doctores, ¿no? A nivel de la piernita se aplica, ¿no? A nivel del pasto externo, ¿no? Se va a aplicar, doctores, ¿cuánto, no? Se aplica 1 cc de vitamina K, doctores, ¿no? Se usa lo que son las jeringas de insulina, ¿no? Y se aplica, doctores, ¿no? Entonces, eso tienen que conocer. Bien, ahora, ¿por qué hacemos profilaxis, ¿no? Con lo que va a ser con gentamicina, con cloranfenicol, ¿no? Es para que este paciente, doctores, no es como profilaxis, ¿no? Para el gonococo, ¿no? Para que no se produzca, ¿no? Esta conjuntivitis gonocócica, doctores, ¿no? Para eso se utiliza, ¿no? Lo que va a ser la gentamicina, el cloranfenicol, ¿no? 2 gotitas en cada ojito, ¿no? Bien, aquí nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser la cervocuna, ¿no? ¿A qué temperatura tiene que estar, doctores? Tiene que estar a una temperatura, ¿no? De 24 a 27 grados centígrados, ¿no? ¿Y para qué tiene que estar con una temperatura de 24 a 27 grados centígrados? Porque es la temperatura del líquido amniótico, ¿no? Entonces, esa temperatura tiene que tener la cervocuna, ¿no? O sea, no, la fuente de calor, doctores, tiene que estar más o menos, ¿no? Con 24 a 27 grados centígrados. Bien, acá nosotros vamos a hablar de lo que es la atención inmediata del recién nacido, ¿no? Recepcionamos, ¿no? Y aquí se hace el pinzamiento y la sección del cordón, no se olviden, ¿no? De inmediato. Y acá, doctores, hablamos de lo que va a ser, ¿no? El pinzamiento y sección del cordón tardío. ¿Para qué se hace ese pinzamiento? Y que es pregunta clásica del examen, ¿no? ¿Para qué se hace este pinzamiento y sección tardío del cordón, ¿no? Es para evitar, ¿no? Lo que va a ser la anemia, no se olviden. Es para que llegue mayor flujo de sangre a este pacientito pediátrico, ¿no? Vamos a realizar lo que va a ser la valoración de la vitalidad, ¿no? Aquí vamos a evaluar, ¿no? Lo que va a ser la apertura de la vía aérea, ¿no? Y acá, doctores, ¿no? Se hace lo que es el secado y el estimulado, ¿no? A nivel dorso-lumbar, a nivel de la planta de los pies, ¿no? Y acá, doctores, ¿no? Nosotros vamos a evaluar la adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina, ¿no? Entonces evaluamos, ¿no? La adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina con el Apgar, ¿no? Si presenta un Apgar, ¿no? Mayor a 7 se hace el apego precoz, ¿no? Durante 30 minutos, no se olviden, ¿no? Entonces eso se van a acordar en atención inmediata del recién nacido. Y aquí vamos a hablar de la atención inmediata, ¿no? En salas del recién nacido, ¿no? Acá, doctores, no se evalúa lo que es el examen físico, se va a corroborar la permeabilidad de los orificios naturales, ¿no? Y aquí es donde se realiza la profilaxis
profilaxis oftálmica, ¿no? Entonces aquí se le coloca el colirio de gentamicina, de cloranfenicol, 2 gotitas en cada ojito, ¿no? Y acá se va a realizar, ¿no?, la evaluación de la edad gestacional, ¿no? Y aquí también, doctores, ¿no?, se va a realizar, ¿no?, lo que va a ser la antropometría, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Se va a medir lo que va a ser el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, la talla, se le va a pesar al paciente pediátrico, doctores, ¿no? ¿Dónde se realiza todo esto? En atención inmediata, ¿no? Y se va a realizar algo importante, el alojamiento conjunto, no se olviden, ¿no? Entonces, esto se realiza en atención inmediata, ¿no? Bien, doctores, ahora nosotros vamos a hablar de lo que va a ser Apgar, doctores, ¿no? Bien, acá, doctores, no les gusta ya que ustedes mencionen apariencia, pulso, gestos, actividad de respiración, porque es un memotécnico, ¿no? Primero, ¿qué es Apgar, no? Si nos preguntan, ¿no?, es la adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina, ¿no? ¿Y qué me va a medir, doctores? Me va a medir la salud del recién nacido, ¿no? Y va a determinar el nivel de necesidad de asistencia médica, ¿no? Acá nosotros no tenemos que indicar a mi jurado, ¿no?, el color de la piel, doctores, la frecuencia cardíaca, la respuesta a estímulos, el tono muscular y la respiración. Tenemos lo que es la puntuación 0, puntuación 1 y puntuación 2, ¿no? Vamos a empezar con lo que es la puntuación 0, doctores. ¿Cómo está el color de la piel? Si ustedes ven esta imagen, ¿no?, miren cómo está cianótico, ¿no? Está cianótico. La frecuencia la frecuencia cardíaca está sin pulso, ¿no? La respuesta a estímulos no presenta respuesta a estímulos, está sin respuesta a estímulos. Y acá pueden observar el tono muscular. Miren acá, ¿no?, este paciente pediátrico flácido, sin actividad, ¿no? Y acá la respiración, porque hay una línea, doctores, porque está ausente, porque no respira, ¿no? Ahora, en la puntuación 1, ¿no?, vamos a poder observar en el color de la piel que hay una cianosis en extremidades. Miren, hay una cianosis, ¿no? La frecuencia cardíaca es menor a 100 pulsaciones por minuto. Respuesta a estímulos, mueca, llanto débil, ¿no? Y el tono muscular, ¿no? Aquí va a presentar, miren esta imagen, cierto tono muscular, ¿no? Presenta movimientos de las extremidades. Y miren por favor acá cómo está la respiración. La respiración es lenta y irregular, ¿no? Por eso estamos hablando, ¿no? Miren, esta imagen está en curva, no se olviden, ¿no? Bien, la puntuación 2, ¿no? El color de la piel. Aquí es un paciente, ¿no?, sano, saludable. Es un paciente pediátrico rosadito, ¿no? No hay cianosis. La frecuencia cardíaca es mayor a 100 pulsaciones por minuto, ¿no? La respuesta a estímulos, ¿no? Aquí va a presentar un llanto vigoroso, presenta tos, presenta estornudos. Y el tono muscular aquí presenta movimientos activos, ¿no? Presenta mucha actividad, ¿no? Aquí la respiración, miren, aquí tenemos unas ondas grandes, ¿no? Es una respiración fuerte y regular, si se dan cuenta, doctores, ¿no? Bien, nosotros realizamos, ¿no?, lo que va a ser el apego precoz cuando presentan una puntuación mayor a 7, ¿no? Entonces acá tiene que presentar, para hablar de un buen estado de adaptación, ¿no?, una puntuación de 10 a 7, ¿no? Cuando hablamos de moderadamente deprimido es una puntuación de 6 a 4 y severamente deprimido menor a 3, ¿no? Eso tienen que conocer. Ahora, criterios de Apgar es súper preguntado y tienen que manejar de memoria. Voy a hablar de lo que va a ser la escala de Usher. ¿Para qué es la escala de Usher? Es para evaluar la edad gestacional. Aquí nosotros hablamos de 2 escalas, doctores, que es la escala de Capurro, ¿no?, y la escala de Usher. Ahora me van a indicar de seguro, ¿no?
¿Cuál aprendo? No tienen que aprender ustedes, doctores, ¿no? La que para ustedes tenga más facilidad. Solo tienen que aprender una de las escalas, ya sea de Usher o de Capurro. Si me preguntan en el examen de grado, te preguntan, ¿no? ¿Con qué escala evalúas la edad gestacional? Ahora, si ustedes responden y dicen, doctor, usted quiere que hable, ¿no? De la escala de Usher o la de Capurro, les van a decir, háblame de los dos. Entonces, si les hacen esa pregunta, ustedes empiezan, ¿no? La escala de Usher evalúa la edad gestacional y las características, para que no les realicen otro tipo de preguntas, no se olviden, ¿no? Entonces, esa es la manera de responder. Para mí, doctores, la escala más sencilla de aprender es la de Usher. Si para ustedes es más sencillo Capurro, entonces aprenden lo que a ustedes les convenga, ¿no? Aquí tienen un memo técnico, doctores, que les he realizado. Se van a acordar de las 3 P's, ¿no? Que va a ser, ¿no? El pliegue plantar, pabellón auricular, pelo, doctores. Esas son las primeras 3 P's, ¿no? Después, ¿no? Lo que es el nódulo mamario, ¿no? Y los genitales, ¿no? Masculinos y femeninos. Aquí vamos a memorizar, ¿no? Menor a 36 semanas, de 36 a 38 semanas y mayor a 39 semanas. Empezaremos en menores a 36 semanas, ¿no? Aquí se va a presentar solo un pliegue plantar en un tercio anterior del pie. Solo hay un plieguecito, doctores, en el tercio anterior del pie. De 36 a 38 semanas, ¿no? Se va a presentar, ¿no? Pliegues en 2 tercios anteriores del pie. Se va a presentar pliegues, ¿no? En 2 tercios anteriores del pie. Mayor a 39 semanas se va a presentar, ¿no? Pliegues en toda la planta del pie, en todita la planta del pie. Ahora vamos a evaluar, ¿no? Lo que es el pabellón auricular. Menor a 36 semanas es fácilmente plegable. ¿Qué quiere decir? Se dobla, doctores, ¿no? ¿Y por qué es? Porque no hay todavía una buena cantidad de cartílago, doctores, ¿no? Entonces, por eso es plegable, que yo puedo doblar, ¿no? Lo que es el pabellón auricular. De 36 a 38 semanas es menos deformable porque ya existe una cierta cantidad, ¿no? De cartílago, y mayor a 39 semanas ya es rígido, es poco deformable porque ya existe una buena cantidad de cartílago. El pelo menor a 36 semanas es un pelo fino, aglutinado, ¿no? Y de 36 a 38 semanas, ¿no? Aquí también sigue fino, aglutinado y es difícil de separar. Mayor a las 39 semanas, ¿no? Es un pelo, doctores, grueso, fácil de separar. Y el nódulo mamario, ¿no? Menor a 36 semanas es de 0.5 centímetros de diámetro, ¿no? Y de 36 a 38 semanas es de 0.5 a 1 centímetro de diámetro, y mayor a 39 semanas es mayor a 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y los genitales masculinos, ¿no? Menor a 36 semanas es un escroto pequeño con pocas arrugas. 36 a 38 semanas es un escroto intermedio, no se olviden, ¿no? Y ya tiene mayor cantidad de arrugas. Mayor a las 39 semanas es un escroto pendular, ¿no? En los genitales femeninos, menor a 36 semanas, labios mayores rudimentarios, ¿no? Sobresalen los labios menores. De 36 a 38 semanas, labios mayores cubren casi labios menores. Mayor a 39 semanas, labios mayores cubren labios menores, ¿no? Entonces, esto tienen que saber de memoria porque es pregunta clásica, ¿no? Y el test de Capurro, doctores, que depende de ustedes, ¿sí? Memorizan, pero tiene más detalles, doctores, ¿no? Y aquí nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no? De lo que va a ser las complicaciones que se presentan, ¿no? Nosotros hablamos de un postérmino, ¿no? Y cuando hablamos de un postérmino, doctores, ¿no?
que va a ser mayor a 42 semanas, ¿no? Aquí estamos hablando del síndrome de aspiración meconial. Entonces, mayor a 42 semanas estamos hablando, ¿no?, del síndrome de aspiración meconial. Es un posttérmino, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? No se olviden, doctores, ¿no?, que la placenta cumple funciones, doctores, ¿no?, durante el embarazo, ¿no?, durante la vida intrauterina de este producto. Ahora, cuando llega, ¿no?, este producto, ¿no?, a término, deja de realizar sus funciones fisiológicas, ¿no? Cuando este paciente ya está mayor a 42, deja de realizar sus funciones fisiológicas. Y es aquí donde el producto además relaja los esfínteres. Relaja el esfínter, ¿no? ¿Y qué se produce, no? Se produce el ingreso de líquido amniótico meconial a la vía respiratoria. Entonces, ¿qué se produce? Se produce el ingreso del líquido amniótico meconial a la vía respiratoria. Antes, durante o después del parto. Antes, durante o después del parto, dando lugar a un cuadro de dificultad respiratoria severa, ¿no? Bien, entonces acá, doctores, ¿no?, cuando ingresan, ¿no?, a lo que va a ser a la vía respiratoria, ¿no?, ingresa a los pulmoncitos, ingresa al alveolo, ¿no?, y que produce una neumonitis química, como se le conoce, ¿no? Entonces, que produce una neumonitis química, ¿no? Y esta neumonitis química produce una inflamación a nivel de los alveolos, ¿no? Y va a provocarme una afectación en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, doctores, que no ingresa oxígeno, está haciéndome hipoxemia y no sale, ¿no?, el dióxido de carbono, y al aumento de dióxido de carbono se le conoce como hipercapnia, y esta hipercapnia produce lo que es una acidosis respiratoria. Por eso es que en la fisiopatología estos pacientes que me van a presentar dificultad respiratoria, ¿no? Bien, acá, doctores, ¿no?, ¿qué vamos a realizar nosotros, doctores? De inmediato se le pide una plaquita, ¿no?, radiográfica, ¿no? Se le pide una plaquita radiográfica, PA, doctores, ¿no? Y a estos pacientes lo primero que se hace cuando se recepciona, antes que la estimulación, no voy a realizar primero la estimulación, porque si realizo primero la estimulación, doctores, va a ingresar más líquido amniótico meconial. Entonces, ¿qué se hace? Primero se aspira, ¿no? Una vez que se aspira, recién se hace la reanimación, doctores, ¿no? La estimulación, la reanimación, si es necesario, doctores, ¿no? Bien, entonces primero se tiene que aspirar, doctores, no todo lo que es el meconio. Bien, acá, doctores, ¿no?, vamos a hablar de lo que es la escala de Clifford, doctores, que ha sido descrita en 1954. Aquí hay etapas que es necesario que conozcan, ¿no? En la etapa 1, ¿cómo está la piel? Es una piel, doctores, arrugada, ¿no?, que se descama fácilmente, pero que no está teñida por meconio. Piel arrugada, que se descama fácilmente, pero que no está teñida. Bien, cuando nosotros aquí hablamos, doctores, de la etapa 2, ¿no?, el meconio, ¿no?, produce lo que es una tinción de la piel, de las membranas placentarias, ¿no? Entonces, en la etapa 2, el meconio produce lo que va a ser tinción de la piel, de las membranas placentarias y del cordón umbilical. En la etapa 3, el feto y la placenta presentan una tinción amarillenta intensa. En la etapa 3, el feto y la placenta presentan una tinción amarillenta intensa producto de la exposición prolongada al meconio durante varios días antes del nacimiento. Bien. Entonces, en estos pacientes, ¿cuál va a ser mi conducta? ¿Qué hacemos, no? Entonces, le va a colocar, ¿no?, lo que va a ser el apoyo de oxígeno, ¿no?, a 2 libras por minuto, ¿no? Oxígeno, ¿no? Y acá se hace, doctores, lo que va a ser tratamiento con antibiótico. ¿Por qué voy a usar antibiótico? Porque no se olviden, ¿no? Acá el meconio, ¿no?, como este paciente pediátrico no se alimenta, todavía es estéril el meconio, no está contaminado. Pero cualquier tipo de inflamación me puede producir una sobreinfección bacteriana. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le vamos a dar ampicilina y gentamicina.
Ahora, acá, doctores, ¿no? La ampicilina, yo les he dicho que se usa de 100, pero en recién nacidos se utiliza, ¿no? Durante la primera semana se utiliza lo que es la AMPI de 50 miligramos kilogramo peso día. La AMPI de 50 miligramos kilogramo peso día durante la primera semana. A partir de la semana, ¿no? Se usa de 100. Y la gentamicina se va a utilizar, ¿no? De 5 miligramos kilogramo peso día, ¿no? ¿Cada cuánto? Vamos a utilizar cada 24 horas. Y lo que va a ser, ¿no? La AMPI se utiliza, ¿no? Cada 12 horas, no se olviden. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Por 5 días, ¿no? Y va a estar con apoyo de oxígeno, no se olviden. Entonces, ese es el tratamiento en estos pacientes pediátricos, ¿no? Causas, doctores, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo, no? Acá vamos a hablar, ¿no? De recién nacidos postérminos, productos macrosómicos, un periodo expulsivo prolongado, ¿no? Y las causas de sufrimiento fetal agudo, ¿no? Un periodo expulsivo lo mismo, prolongado, DCP fetal o materno, circular de cordón y infecciones maternas. Bien, acá nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no? De lo que va a ser la dificultad respiratoria leve, ¿no? Y acá está la profilaxis que les he mencionado, ¿no? Entonces es internación, rayos X de tórax, ¿no? La AMPI se utiliza de 50, doctores, ¿no? Y lo que va a ser la genta, no se olviden, ¿no? La genta es de 5 miligramos kilogramo peso día cada 24 horas. Laboratorios, doctores, y mantener la saturación del oxígeno, ¿bien? Ahora nos vamos a ir, doctores, a lo que va a ser la enfermedad de membrana hialina. Esto se produce, ¿no? En productos prematuros, ¿no? Pretérminos, menores a 36 semanas, ¿no? Aquí, doctores, antes de ingresar a la enfermedad de membrana hialina que se presenta en menores a 36 semanas, vamos a hablar, ¿no? Que es la principal patología en los recién nacidos pretérminos, ¿no? Que va a ocasionarme que el distrés respiratorio por inmadurez pulmonar, ¿no? Entonces acá se debe, ¿no? A la falta del surfactante, ¿no? Esta falta del surfactante está producida por los neumocitos tipo 2. Nosotros tenemos neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Este neumocito tipo 2 es quien produce, ¿no? Lo que va a ser el surfactante. ¿Y qué hace el surfactante? Es como cuando nosotros inflamos un globito, ¿no? Lo mantiene tensio activo, doctores. Es lo mismo que soplar un globito, ¿no? Es lo que hace el neumocito tipo 2. Produce el surfactante y el surfactante mantiene los alveolitos tensio activos, ¿no? Bien. Eso es lo que quiero que se acuerden, ¿no? Entonces, es principal patología en los recién nacidos pretérminos, ¿no? Que va a ocasionarme un distrés respiratorio por inmadurez pulmonar. ¿Por falta de qué? Por falta de surfactante producida por los neumocitos tipo 2. Y es aquí, doctores, donde se hace la famosa maduración pulmonar. ¿De qué semana a qué semana se hace la maduración pulmonar? Se realiza de 24 a 34 semanas. La maduración pulmonar va a ser de 24 a 34 semanas, ¿no? Bien, ¿con qué vamos a realizar? Aquí tenemos lo que va a ser la dexametasona, tenemos la betametasona, tenemos la hidrocortisona. Bien, vamos a mencionar lo que va a ser la betametasona. Vamos a utilizar la betametasona de 12 miligramos cada 12 horas, 4 dosis, ¿no? Entonces le voy a dar betametasona cada 12 horas, 4 dosis, intramuscular, no se olviden, es intramuscular. Ahora pueden utilizar, como su nombre dice, dexa, ¿no? ¿A qué se refiere dexa? A 6, doctores. Entonces, dexametasona de 6, ¿no? Le vamos a dar ¿cada cuánto le vamos a dar? Cada 12 horas, ¿no? 4 dosis. La betametasona, doctores, no se utiliza, cada 24 horas, 2 dosis, ¿no? La betametasona, doctores, es de 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis intramuscular. La dexa, ¿no? De 6 miligramos, ¿no? Es la que se utiliza
cada 12 horas 4 dosis, no se olviden. Entonces acá les voy a dar un memo técnico para que se acuerden. Cuando hablamos de betametasona es 12, ¿cuánto es? 12 más 12 es 24. Entonces le voy a dar betametasona cada 24 horas, 2 dosis intramuscular. Lo mismo con la dexa, doctores. Dexa viene de 6, ¿no? Doblamos 6 más 6, ¿cuánto es? 12, le voy a dar 12 miligramos, ¿no? Cada 12 horas 4 dosis intramuscular. Bien, entonces ustedes van a utilizar, ¿no? Para la maduración pulmonar, ¿no? ¿En qué casos? Por ejemplo, ¿no? Llega una paciente, doctores, ¿no? De 33 semanas de embarazo, ¿no? Y presenta, ¿no? Lo que es un dolor en hipogastrio, ¿no? Presenta, ¿no? Lo que va a ser un sangrado transvaginal en escasa cantidad, ¿no? Miren, dolor en hipogastrio, ¿no? Sangrado transvaginal en escasa cantidad, ¿no? Posterior a levantar, ¿no? O a realizar un trabajo arduo, pesado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, de que estaríamos hablando de una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Y aquí, doctores, vamos a hablar que presenta una dilatación, ¿no? De 4 centímetros. En este caso, doctores, ¿no? Que ya está en una fase activa, doctores, no quiere decir que en cualquier momento se desencadena el parto, doctores, ustedes de inmediato realizan la maduración pulmonar. Ojo, la maduración pulmonar solo se hace, ¿no? Cuando mi paciente está en fase activa, cuando presenta 4 centímetros de dilatación, doctores. Si no presenta 4 centímetros de dilatación o a partir de 4 no se realiza la maduración pulmonar, doctores, ¿no? Entonces vamos a tratar de usar útero inhibidores para prolongar este embarazo, ¿no? Solo cuando esté en fase activa se utiliza. Entonces, si en este caso está con 4, vamos a utilizar, doctores, ¿no? Lo que va a ser la maduración pulmonar, que se hace de la semana 24 a 34 semanas. Bien, acá, doctores, lo mismo, pedimos lo que va a ser una placa, ¿no? Radiográfica PA, doctores, ¿no? Y acá nosotros vamos a poder observar algunas características. No es necesario que aprendan esto solo el cuarto, doctores, ¿no? Por ejemplo, en el primer grado no vamos a tener un infiltrado micronodular, donde la silueta cardíaca se ve perfectamente. Sí se ve la silueta cardíaca, ¿no? En el grado 2, ¿no? En el grado 2, doctores, ¿no? Hay un aumento del broncograma aéreo y el borde de la silueta cardíaca. Aún se puede ver el borde de la silueta cardíaca. En el grado 3 no se visualiza la silueta cardíaca, Y en el grado 4, ¿no? Y esto es lo que quiero que se acuerden para el examen de grado, ¿no? Vamos a tener este signo tan característico que se le conoce como pulmón blanco, ¿no? Les pueden decir, háblame del pulmón blanco, y se refieren a la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Entonces aquí que se va a presentar, ¿no? Se presenta este signo vidrio esmerilado, ¿no? Es el signo de vidrio esmerilado, el famoso pulmón blanco. Bien, acá ¿qué se hace, doctores? Aquí lo único que se hace es el apoyo de oxígeno, doctores, no se apoya con oxígeno, ¿no? No se le da ningún tipo de antibiótico, doctores. Vamos a hablar de lo que va a ser la escala de Silberman y Anderson, doctores. ¿Para qué sirve esta escala de Silberman y Anderson, doctores? Es para evaluar la dificultad respiratoria en el recién nacido. Y aquí voy a hacer énfasis, doctores. Por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos con un montón de infecciones respiratorias, ¿no? Hay neumonías, ¿no? Tenemos, ¿no? Laringitis, ¿no? Tenemos distintas cosas, doctores. Tenemos, ¿no? En iras bajas está principalmente neumonía y bronquiolitis, ¿no? En iras altas hay bastante laringitis, ¿no? Que se están hospitalizando. Aquí, doctores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el examen de grado, si me toca este tipo de paciente, ¿no? Cuidado que me pongan, ¿no? Paciente con un cuadro clínico de un día de evolución, ¿no? Caracterizado por presentar dolor pleurítico tipo opresivo que no irradia con una intensidad 8/10 en la escala del dolor, ¿no?
que no se atenúa en reposo y se exacerba la deambulación. Además refieren, ¿no?, tos seca, ¿no?, que progresa a tos productiva, mucopurulenta, ¿no?, de coloración amarillenta, alzas térmicas no cuantificadas, ¿no? Eso, doctores, estaría perfecto, esta historia clínica, ¿no?, para un paciente adulto. Pero, por favor, lo mismo que les he indicado, no en ITU, acá, doctores, ¿no? Si les toca neumonía, quiero que me redacten. Por ejemplo, acá vamos a colocar, ¿no? Aquí no vamos a colocar dolor pleurítico, porque este paciente pediátrico no me va a decir, doctora, me duele aquí, no me va a indicar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, colocan, ¿no?, madre refiere, ¿no?, que lactante menor, mayor. Ojo, no pueden colocar, ¿no?, madre refiere, ¿no?, que paciente pediátrico. No, se coloca lactante menor, mayor, preescolar, escolar. Entonces acá, no supongamos es un lactante menor, ¿no? Presenta un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado, ¿no? ¿Por qué, doctores? Por alzas térmicas cuantificadas en 2 oportunidades, ¿no? A las 8 de la mañana de 38 grados centígrados, ¿no? A las 12 del mediodía, ¿no?, de 39 grados centígrados, ¿no? Acompañado de una tos seca que progresa productiva. Además refiere, ¿no?, aleteo nasal, retracción intercostal, disociación tóraco-abdominal, rechazo a la alimentación, irritabilidad, motivo por el cual, ¿no?, es traído al Hospital México, donde el médico de turno, previos laboratorios y placa radiográfica PA, decide su internación al servicio de pediatría. Es así como se redacta lo que es una historia clínica en pediatría si les llegaría a tocar el tema de neumonía. Y estoy segura que a alguno de ustedes le va a tocar neumonía, doctores. Es así como se redacta. Bien, entonces para eso nos sirve lo que es la escala de Silverman y Anderson, ¿no?, para evaluar la dificultad respiratoria en el recién nacido. Vamos a hablar de lo que va a ser el grado 0, 1 y 2, ¿no? Aquí, doctores, evaluamos lo que va a ser la disociación tóraco-abdominal, la retracción intercostal, la retracción subsifoidea, aleteo nasal y quejido expiratorio. En el grado 0 está sincronizado la disociación tóraco-abdominal. Aquí, doctores, ¿no?, la retracción intercostal en el grado 0 está ausente, la retracción subsifoidea ausente en el grado 0, el aleteo nasal ausente, no, el quejido expiratorio ausente. En el grado 0 está todo ausente, doctores. En el grado 1 tenemos una disociación tóraco-abdominal en inspiración. Hay una retracción intercostal leve, hay una retracción subsifoidea leve, hay un aleteo nasal leve, ¿no? Y el quejido expiratorio solo con estetoscopio es audible, solo con estetoscopio, ¿no? En el grado 2 tenemos una disociación tóraco-abdominal siempre visible, retracción intercostal marcada, retracción subsifoidea marcada, aleteo nasal marcado y el quejido expiratorio es audible al oído sin la necesidad del uso de estetoscopio. Grado 0 quiere decir que es un niño sano, saludable, no hay dificultad respiratoria. 1 a 3 es leve la dificultad respiratoria. 4 a 6 no es una dificultad respiratoria moderada. No, 7 a 10 es una dificultad respiratoria severa, ¿no? Entonces esto nosotros tenemos que conocer. Bien. Eso, doctores, no sería respecto a lo que es atención de recién nacido, ¿no? ¿Cuáles son las causas que provocan un parto prematuro, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las causas? ¿No? Una ruptura prematura de membranas, una infección del tracto urinario, un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, el tabaquismo y la diabetes materna. Entonces, estas son las causas que provocan el parto prematuro.
prematuro, doctores, ¿no? Entonces esto sería todo lo que es hoy respecto, ¿no?, a nuestra clase, ¿no? Ha sido un tema un poquito amplio, doctores, un poquito pesado, ¿no? Y les voy a mostrar, ¿no?, algunas pequeñas diferencias que quiero que conozcan, ¿no? Denme un momentito, ¿no?, de lo que va a ser respecto, doctores, ¿no?, a lo que va a ser el parto prematuro, ¿no?, y lo que va a ser la enfermedad de membrana hialina. Denme un segundito, por favor. Ya les estoy compartiendo, doctores, denme un segundito. Perfecto. Bien, esta parte, doctores, necesito que hagamos algunas diferencias, ¿no? Quiero que se acuerden esta parte, ¿no? Entonces ya les estoy compartiendo, denme un segundito. Bien, ya estamos, doctores. Entonces aquí vamos a hablar de algunas comparaciones que para mí es relevante, ¿no? Primero, doctores, hablamos de un recién nacido a término, ¿no?, cuando es de 36 a 42 semanas, no se olviden. Hablo de un recién nacido a término de 36 a 42 semanas. Y aquí vamos a empezar por la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Ya sabemos que es la principal patología del recién nacido prematuro, en un 60 a 80%, ¿no? Y también sabemos que se produce por el déficit de agentes tensioactivos, o como el otro nombre, ¿no?, se le conoce como el surfactante, ¿no? Bien, acá, doctores, quiero hacer un énfasis. ¿Cómo está compuesto el surfactante, no? ¿Qué componentes tiene? Tiene, ¿no?, lo que va a ser la lecitina, ¿no? Tiene el dipalmitoilfosfatidilcolina. Tiene el dipalmitoilfosfatidilcolina, la lecitina, el fosfatidilglicerol, las proteínas, ¿no? Entonces, eso es el componente del surfactante, ¿no?, que está producido por ¿quién? Por el neumocito tipo 2, para que mantenga, ¿no?, expandido estos alvéolos, ¿no?, tensioactivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Los factores de riesgo, ¿no?, va a ser una paciente que tiene una diabetes materna, los embarazos múltiples, la cesárea, la asfixia, el estrés por frío. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes, ¿no?, para que se presente una enfermedad de membrana hialina? Vamos a tener, ¿no?, la diabetes materna, ¿no? Vamos a tener los embarazos múltiples, la cesárea y la asfixia, ¿no? El estrés también por frío está, ¿no? Bien, entonces eso es lo que quiero que se acuerden. Más no les voy a complicar, doctores. Entonces estoy haciendo algunas diferencias, ¿no? Y también aquí vamos a hablar, doctores, ¿no?, del síndrome de aspiración meconial, ¿no? Y hemos mencionado que esto se presenta en postérminos mayores a las 42 semanas. ¿Cuáles son las causas, no? La hipertensión arterial, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la preeclampsia, la eclampsia, ¿no? Acá ustedes pueden decir en general síndromes hipertensivos del embarazo, ¿no? Aquí va a estar también lo que es la asfixia intraparto, doctores, ¿no? Entonces, aquí, doctores, en la clínica, ¿no?, que van a presentar taquipnea, aleteo nasal, estertores a la auscultación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que provocaba una neumonitis química, doctores, ¿no? Bien, entonces acá, ¿cuál era el signo característico, doctores, no? En la enfermedad de membrana hialina, el famoso pulmón blanco, ¿no? O el signo de vidrio esmerilado, ¿no? Y acá, doctores, que vamos a observar en el síndrome de aspiración meconial, en los rayos X de tórax, el infiltrado difuso irregular, o se le conoce, ¿no?, más sencillito, el infiltrado parcheado, doctores. Entonces, en el síndrome de aspiración meconial se va a poder observar, ¿no?, el infiltrado parcheado, doctores.
Bien, entonces acá depende mucho, ¿no? Se hace la aspiración, doctores, está en observación o si presenta, ¿no? Lo que es estos criterios de Silverman, se va directo a dónde, ¿no? A unidad de cuidados intensivos. Ahora, también algo que ustedes han visto demasiado, ¿no? Es la taquipnea transitoria del recién nacido y se le conoce como pulmón húmedo, doctores. Esta es la patología que se presenta, ojo, en recién nacidos a término, doctores, de 36 a 42 semanas. Es benigno, autolimitado, es de 24 a 72 horas, ¿no? Aquí, doctores, no porque se produce en la fisiopatología, ¿no? No se olviden, ¿no? Cuando este producto está intrauterino, ¿no? El pulmoncito está lleno de, ¿qué, doctores? De líquido, ¿no? Está lleno de líquido. Entonces, por eso siempre se indica, ¿no? Que lo ideal, lo adecuado es que vayan a nacer, ¿no? Por parto. ¿Por qué? Porque aquí va a realizar, ¿no? Lo que va a ser movimientos de cornada, va a realizar este mecanismo de trabajo de parto, ¿no? Y va a ir expulsando este líquido, ¿no? Y al mismo tiempo va a activar los canales del ENAG. ¿Para qué se activa estos canales de ENAG? Para la absorción de este líquido de los pulmones. Son transportadores de proteínas, ¿no? Lo que son los ENAG, ¿no? Entonces, de esta manera, doctores, vamos a evitar la taquipnea transitoria del recién nacido. Bien, entonces empezamos, ¿no? Entonces acá se produce en la clínica, ¿no? Porque hay la deficiencia, ¿no? De las proteínas transportadoras de ENAG. ¿Qué quiere decir? Que en el pulmoncito, ¿no? Sobre todo en las cesáreas, queda un líquido residual, doctores. No es como cuando yo tengo, ¿no? Una botellita llena de agua y solo me tomo la mitad y la mitad lo dejo, doctores. Entonces es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener, doctores, ¿no? Lo que va a ser líquido en los pulmones. No ha quedado, ¿no? Un remanente de líquido en los pulmones. ¿Por qué? Por la deficiencia, ¿no? De las proteínas transportadoras de ENAG, no se olviden, por eso. Entonces acá, doctores, mi paciente que va a presentar hipoxemia, hipercapnia, no hay un buen intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Por el remanente del líquido que hay en el pulmoncito. Bien, se les pide lo que es rayos X de tórax, PA, ¿no? Y aquí vamos a tener, ¿no? ¿Qué se va a observar? Se va a poder observar una hiperinsuflación, un edema periliar y líquido en cisura. Entonces, ¿qué tenemos? Una hiperinsuflación, edema periliar y líquido en cisura. ¿Cuáles son las causas? Partos rápidos, multíparas, ¿no? Cesáreas programadas, diabetes gestacional, madres diabéticas, ¿no? Entonces, estas son las causas. Esto es un poquito para que ustedes puedan realizar las diferencias, ¿no? En lo que va a ser en una enfermedad de membrana hialina que se le conoce como pulmón blanco, ¿no? El síndrome de aspiración meconial y la taquipnea transitoria del recién nacido que se le conoce como pulmón húmedo también. Eso sería toda la clase de hoy. Dudas, preguntas, doctores, les voy a pasar las diapos, no se preocupen, ¿no? A más tardar a las 3, 4 de la tarde quiero hacer algunas ediciones y quiero colocarles algunos casos clínicos, ¿no? Por favor, no falten a clases, doctores. Eso sería todo. No sé si tienen preguntas, dudas, alguna parte no les quedó claro. ¿Está todo bien, doctores? ¿Está todo bien? Bien, entonces nos vemos el día de mañana, perdón, doctores, no déjenme ver un ratito lo que es el calendario porque estoy con